En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 1927 que iba a comenzar en China una guerra civil entre el ejército nacionalista liderado por Chiang Kai-shek y los comunistas liderados por Mao Zedong. El 1 de octubre de 1949, Mao, con el apoyo militar de Stalin y 3 millones de hombres, decidió que había llegado el momento de derrocar al gobierno nacionalista chino liderado por Chiang Kai-shek. El ejército nacionalista era incapaz de hacer frente a un ejército de más de 3 millones de hombres con los que contaba Mao, debido, en gran medida, al desgaste militar sufrido en la Segunda Guerra Mundial contra Japón. Además, el apoyo popular con el que contaba el gobierno chino había desaparecido, por lo que Chiang Kai-shek presentó su renuncia a finales de septiembre y abandonó el poder. Acto seguido, Mao declaró constituida la República Popular de China, pero Chiang Kai-shek se estableció en la isla de Taiwán, situada apenas a 200 kilómetros de la China continental, junto a más de 1,5 millones de personas. Declaró Taipei como la capital oficial de la República de China y presentaba a su gobierno como la única autoridad legítima de China. Pero Mao no estaba dispuesto a perder Taiwán y anunció que haría todo lo necesario para recuperar la isla, aunque ello pasara por el uso de la fuerza. Sin embargo, China no se encontraba en una situación boyante. Las hambrunas provocadas por sus políticas comunistas, la debilidad de su ejército para hacer frente al principal aliado de Taiwán, Estados Unidos, y la negativa de la URSS a ayudarlo, hicieron que tuviera que posponer su misión. Taiwán formaba parte de las Naciones Unidas y ocupaba un puesto permanente en su Consejo de Seguridad. La mayoría de países occidentales reconocían como el único gobierno chino a la República de China presidida por Chiang Kai-shek y no a la República Popular de China liderada por Mao, que se consideraba un gobierno ilegítimo. Pero todo iba a cambiar cuando en 1971 Richard Nixon y Mao acordaron que las Naciones Unidas reconociera al régimen de Mao como el único representante legítimo de China en la ONU, en detrimento de Taiwán. En 1979, Estados Unidos hizo lo propio en contra de sus aliados taiwaneses, aunque eso sí, aseguraron que Taiwán era intocable y también enviaron gran cantidad de suministros armamentísticos al gobierno taiwanés. El reconocimiento internacional de Taiwán fue decreciendo hasta el punto de que en la actualidad solamente 15 países lo reconocen como el gobierno legítimo de China. En los años 80, Mao propuso la fórmula de un país, dos sistemas, el mismo régimen con el que contaba Hong Kong, que les permitía tener cierta autonomía, pero eso sí, formaban parte de China. Taiwán lo rechazó, aunque en 1991 el gobierno taiwanés declaró su renuncia a recuperar el territorio chino en manos del Partido Comunista Chino. Con el paso de los años, China ha continuado su presión para hacerse con el control de Taiwán, ya que lo consideran, en contra de los taiwaneses, parte de su territorio. Para ello, han recurrido a establecer relaciones comerciales con la isla y de esa forma ir poco a poco haciéndose con el control económico de la isla. Actualmente, muchas empresas taiwanesas han invertido miles de millones de dólares en China y más de 1 millón de taiwaneses viven en el régimen liderado por Xi Jinping. La retirada de las tropas de Afganistán por parte de Estados Unidos se ha visto como una clara muestra de debilidad y los medios oficiales del régimen chino han sugerido hasta la saciedad de que el momento de recuperar Taiwán y hacerse con la joya de la corona para completar su hegemonía mundial ha llegado. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 19 de septiembre de 2021, sean ustedes bienvenidos al comienzo de una nueva temporada en libertad. Como saben, han sido muchos meses de ausencia debido a la preparación de mi próximo libro, que por fin lo entregué hace unos días, tampoco hace mucho. Se ha alargado más de lo previsto, mi intención era regresar el día 1 de septiembre, pero desgraciadamente no ha sido posible, pero bueno, ya está entregado el libro, así que volveremos de nuevo cada domingo con una nueva entrega. En esta ocasión, para dar comienzo a esta nueva temporada, contaremos con don Pedro Baños. Le pedí que por favor estuviese con nosotros para dar comienzo a esta nueva temporada y así lo ha hecho. Y abordaremos largo y tendido cuál es la situación que estamos viviendo en Occidente, porque es cierto que la retirada de las tropas por parte de Estados Unidos de Afganistán, ya prácticamente nadie habla de ello,
pero supone el comienzo de una nueva era. Hemos comenzado con el caso de Taiwán, una pequeña introducción histórica, porque Taiwán es considerada por parte de China como la joya de la corona para poder de una vez por todas decir que ahora sí, son ellos los que dominan la hegemonía mundial. Sin embargo, Estados Unidos ya ha advertido, cuando se marcharon de Afganistán, que Taiwán no es Afganistán y que sí que defenderán a la isla ante cualquier tipo de ataque por parte de China. Lo cierto es que China ha estado durante muchísimos años, y esta estrategia que tienen de medio y largo plazo, no tienen prisa, ahora todo esto lo abordaremos con Pedro Baños, ha estado aumentando sus vínculos con Taiwán a través de acuerdos comerciales y también atrayendo mucho capital de la isla a su territorio, en cierta forma quitándole esa dependencia con la que contaban. No sé si ustedes siguen la prensa china, en inglés, obviamente. Tienen muchos panfletillos que están disfrazados de periódicos por parte del gobierno chino, el cual es muy interesante leer los editoriales que publican porque uno se da cuenta de cuál es el sentir por parte de China, que ahora mismo se sienten completamente poderosos y, por supuesto, se mofaban de Estados Unidos y advertían a Taiwán en numerosos editoriales de que estos eran sus aliados y que pronto los dejaría tirados. Así que más vale que no intentase poner mucha resistencia cuando estalle la guerra. Porque realmente Taiwán será la madre de todas las batallas. No sabemos cuánto tiempo tardaremos en verlo, pero no duden de que lo veremos. Todo esto lo vamos a repasar. Vamos a repasar primero cuál es la situación en la que se encuentra Occidente, no solo a nivel nacional, como es el caso de España, sino todo Occidente en esta decadencia absoluta que está reinando en nuestras vidas, pero eso sí, no hay que perder las buenas costumbres. Antes de eso, una pequeña pausa para que, como siempre, dejen ustedes su like y su comentario para que el algoritmo de YouTube pueda posicionar bien esta nueva entrega. Una pequeña pausa y continuamos. Muchísimas gracias por dejar su like y su comentario. También quiero recordar que podcast exclusivo que han tenido de historia los últimos meses, en agosto es cierto que no lo pude hacer, pero en septiembre de nuevo habrá un podcast exclusivo para los patronos, suscriptores de iVoox y miembros de canal de YouTube. En YouTube hay una pestañita que pone unirse, ahí se pueden unir y disfrutarán la próxima semana. Subiré el nuevo podcast exclusivo de historia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Occidente? Bueno, en Occidente lo que está ocurriendo es la degradación y la decadencia que estamos sufriendo en gran medida por no querer abordar los desafíos que nos presenta el mundo diariamente. La diferencia, y muchos intentan hacer esto una especie de comparación entre lo que fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, lo cierto es que no es así. China no es la URSS y los chinos no son los rusos. Tienen otra forma de actuar y además tienen un poder económico que jamás tuvo la URSS y sobre todo una población de 1.400 millones de habitantes que jamás ha tenido la URSS. Entonces, intentar hacer esta comparación es un poco absurda. La retirada de las tropas de Estados Unidos en Afganistán y sobre todo la forma en la que se hizo y sobre todo cómo han dejado abandonados a muchísimas personas que sirvieron a los ejércitos occidentales para tratar de establecer un régimen democrático. Uno de los grandes errores que ha cometido Estados Unidos, que es creer que puedes exportar la democracia a países en los que, desde luego, no es que no la deseen, sino que es que además es completamente inviable, ha provocado que Afganistán de nuevo vuelva a estar en manos de los talibanes. Ahora nos están intentando vender el régimen talibán como una especie de régimen moderado, inclusivo, en fin, estas eran las respuestas que se daban por parte de Occidente ante la decadencia absoluta. ¿Pero por qué se da todos estos problemas? Principalmente porque nosotros, en Occidente, estas nuevas generaciones en las que yo me incluyo, que hemos nacido en la más absoluta abundancia y no tenemos problemas reales y nuestras necesidades básicas están cubiertas, hemos creído que el mundo lo podemos organizar con tweets, sacando banderitas, emojis en WhatsApp y publicando todo tipo de estupideces en redes sociales, y de esa forma el mundo se va a moldear a nuestras necesidades. Lo cierto es que no funciona así el mundo, y mucho menos la geopolítica. Porque la geopolítica, desde luego que es desagradable, desde luego que en muchos casos es inmoral, pero intentar
establecer nuestra moral de estos tiempos bondadosos y buenistas en los que vivimos, trasladarlos a la geopolítica, solamente dan como resultado el desastre. Y no hay que olvidar que si tú no ocupas esa posición, otro país lo hará. Y en este caso, ese otro país es China. Ya el régimen talibán ha afirmado que su gran aliado es China, que lleva bastantes años, por cierto, también inmiscuyéndose en territorio afgano y que obra de una forma completamente diferente. De hecho, Joe Biden, una de las razones por las que dijo que no iban a intervenir en Afganistán, a pesar de esos atentados que primero dijeron, no, si hay algún atentado en el aeropuerto de Kabul, quizá intervendremos. Bueno, al final no hicieron absolutamente nada. Una de las razones que dio era principalmente que, hombre, que para qué íbamos a enviar soldados a Afganistán que podían morir. Claro, pues es que para eso están los ejércitos. Y además también hay una cosa muy curiosa. Ahora Estados Unidos va de alma cándida cuando la hegemonía que ha tenido Occidente en manos de Estados Unidos precisamente se ha hecho con todo tipo de fechorías por parte del gobierno de Estados Unidos, derrocando gobiernos cuando no interesaban, invadiendo países con justificaciones que desde luego eran falsas, pero es que es así como uno consigue dominar, si quiere tener, la hegemonía mundial. China, que no tiene que dar explicaciones a su pueblo y que no está en esto, evidentemente, sigue su camino y sigue avanzando cada vez más. Ya lo hace en el continente africano desde hace bastantes años y ahora con la toma de Afganistán y esa alianza que ha establecido con los talibán, veremos a ver en qué puede desembocar esta nueva realidad, esta nueva era que desde luego no es nada esperanzadora para un Occidente que cada vez está más empobrecido y que desde luego cada vez tiene un futuro más oscuro, porque todo lo que nosotros disfrutamos en la actualidad, esta esperanza de vida, este bienestar, este crecimiento económico que hemos tenido, esta seguridad, esta libertad, no es algo que hayamos provocado las nuevas generaciones, sino al contrario. Las antiguas generaciones, muchos de ellos ya han fallecido, fueron los que luchando con sacrificio y sobre todo alejado de estos dogmas buenistas que imperan en la actualidad en Occidente, fueron los que consiguieron a través de sacrificios constantes que Occidente fuese el territorio más libre y próspero de todo el planeta Tierra. Esto nosotros lo hemos olvidado, creemos que es algo heredado y creemos que es un derecho adquirido simplemente por haber nacido. Ya tenemos derechos a libertades, a seguridad, a tener un buen trabajo, a tener crecimiento económico y no es así. El ejemplo de la energía sirve bastante bien para ilustrar qué es lo que está pasando. Occidente decidió hace unas cuantas décadas inmolarse y poner en manos de jeques corruptos y de tiranías de terceros países la capacidad energética. ¿Cuál es el resultado? Porque decíamos, no, es que las energías renovables son lo que debemos utilizar. El resultado es que no solo no vamos a salvar el planeta, porque somos de los países que menos contaminamos del mundo, en concreto China emite en torno al 30% de las emisiones de CO2 son provenientes de China. Pero nosotros, en el caso de España es el 0,9, en el caso de Alemania el 1,85, somos los que creemos que efectivamente el mundo está en nuestras manos, encerrados en esa burbuja, en esa cámara de eco en la que habitamos, en la que creemos que Occidente es el mundo, pues nos encontramos con estos precios tan abusivos en nuestra factura de la luz cada mes. Eso sí, estamos salvando el planeta, o al menos eso es lo que nos creemos. Igual que nos creemos que llevándonos las manos a la cabeza y poniendo tweets, los talibanes van a decir, ah, no, un momento, es que fíjate cuál es la reacción de Occidente. Por supuesto que no. Por supuesto que van a subyugar a las mujeres, por supuesto que van a establecer un nuevo régimen de terror y por supuesto que hará todo lo necesario para permanecer en el poder y si eso pasa por aliarse con China, lo harán. ¿Y qué ocurrirá si... Esperemos que no, pero ¿qué ocurrirá si de nuevo vemos cómo el terrorismo empieza a inundar las ciudades europeas y estadounidenses? ¿Atacaremos a Afganistán? ¿Buscaremos de nuevo una cabeza de turco? ¿Y qué dirá China? Porque es cierto, cuando nosotros, en el caso de Estados Unidos, digo nosotros, porque bueno, Estados Unidos nos llevó a todo Occidente a la guerra de Afganistán, es cierto que nadie reprochó esa decisión. Y además Rusia tampoco tenía muchos interés en estar metido de nuevo en Afganistán, que ya llevaba bastantes años ahí metido y tuvo auténticos y verdaderos quebraderos de cabeza. Pero es que ahora está China. Es que todo lo que se está perdiendo ahora mismo, cuando lo quieres recuperar, no estás luchando contra un país en decadencia, como era el caso de la URSS. No, estás luchando contra la gran potencia del siglo XXI, que es China. Y repito, esta degradación moral que estamos viviendo en Occidente
corresponde principalmente a una degradación ideológica y una degradación de valores. Hemos olvidado que el mundo es desagradable, hemos olvidado que si uno quiere controlar al menos ciertas partes de este mundo, lo debe hacer con el uso de la fuerza. Y si no lo haces tú, vendrá otro que lo hará. Y desde luego China está dispuesto a ello. Lo peor es que los chinos jamás imaginaron que iba a ser tan simple, que el suicidio por parte de Occidente en cuanto a energía se refiere, porque no existe crecimiento económico sin energía barata. Esto lo podemos abordar, si quieren, en el próximo podcast, según cómo transcurra la próxima semana, podemos hablar largo y tendido de qué es lo que ha hecho Occidente en cuanto a energía se refiere y cómo es imposible poder crecer económicamente con una energía cara. Necesitas una energía barata. China está en eso. Y China no está dispuesto a escuchar sermones por parte de una niña que ha sido subvencionada por los lobbies y que la presentan en la ONU para que nos dé lecciones de moral. Eso sí, nos la intentan hacer pasar como una ferviente guerrera antisistema, mientras que la propia élite a la que está criticando le está aplaudiendo. Y no solo aplaudiendo, sino que le está financiando. O sea, es que en esta locura, en esta absoluta demencia colectiva está Occidente. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias. Creemos que lo de Afganistán, ya nadie habla de ello, y creemos que lo que ha ocurrido en Afganistán, bueno, pues ya está, ya ha pasado. Vamos al nuevo tema de esta semana. No. Tiene consecuencias muy importantes. Y lo que ocurre a miles de kilómetros de nuestras casas, por supuesto, que antes o después tiene consecuencias en nuestras vidas. A ver si ustedes se creen que por el mero hecho de ya dejar de hablar del tema, entonces podemos negar las consecuencias que tiene la realidad. Y la realidad es que China cada vez tiene mayor poder y nosotros, lejos de intentar solventar esa situación, lo que estamos haciendo es además copiando lo peor del modelo chino. Y es este modelo de hipervigilancia constante, la eliminación de libertades que nos han costado siglos cosechar, con la excusa de la sanidad y decir, no, es que claro, fíjate, esto lo hacen por nuestro bien, porque claro, hombre, a ver si nos vamos a infectar. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos creando un apartheid sanitario y hay gente que está aplaudiendo esto. Y hay gente que le parece fenomenal. Y no olviden que estas libertades que se pierden no se recuperan automáticamente. Cuesta siempre mucho ganarse la libertad. Y se pierde en cuestión de meses, como es el caso de Occidente. Pues nosotros estamos copiando lo peor de China. Y es ese modelo de hipervigilancia, ese control estricto y severo de la sociedad. Y luego encima, si dijésemos, bueno, es que trabajamos como los chinos, de sol a sol, y tenemos esa capacidad de resistencia, pues no es la realidad. O sea, estamos copiando lo peor de China y además nosotros también, con nuestros vicios propios de los países occidentales, lo que estamos provocando es que cada vez la situación económica y social en Occidente sea peor. Y ojo, porque esto generalmente puede acabar derivando en estallidos sociales y ya sabemos qué es lo que ocurre cuando vienen estos estallidos sociales. Generalmente siempre es un tirano de poca monta el que se hace con el poder. Y algunos dirán, bueno, es que eres un exagerado. Exagerado nada. Cualquiera que lea la historia tiene muchísimas similitudes esta decadencia que está sufriendo Occidente con la decadencia que tuvo a principios del siglo XX. Muchas similitudes. Y nosotros creemos, y yo me pongo como ejemplo, que lo que hemos, desde que hemos nacido y lo que hemos vivido es lo normal y no es lo normal. Repito, todo lo que nosotros disfrutamos no es por nuestra obra. Se lo debemos a los actos de sacrificio, de trabajo duro y de constancia y sobre todo un mínimo de preparación por parte de los gobernantes que hacían que Occidente fuese esa zona próspera y libre que desde luego ya no lo es. Todo esto lo vamos a comentar ya con nuestro querido y admirado Pedro Baños, pero sí antes quiero decir una cosa al señor Torreblanca. Ustedes dirán, bueno, ¿quién es Torreblanca? Es un lacayo que tienen en el mundo que ha estado insultando a nuestro querido coronel. Hay que decir que, bueno, realmente hay poco que opinar sobre este tipejo, porque la envidia es el homenaje que la mediocridad rinde al talento. Y eso es lo que te pasa a ti, Torreblanca. Que más allá de que nadie te hace ni caso, que tienes que ir mendigando para poder llegar a final de mes y que detestas a las personas libres como Pedro Baños, tendrías que vivir 200 vidas para poder saber la mitad de lo que sabe Pedro Baños. Esto a lo mejor me cuesta algún tipo de colaboración con el mundo, pero la verdad es que me importa bien poco. Porque antes que nada siempre están la familia y los amigos. Así que nada, Torreblanca sigue ladrando y sigue siendo ese lacayo al que nadie, por suerte, conoce y escucha. Vamos ya con Pedro Baños. La entrevista. Pues como les comentaba, para dar inicio a esta nueva temporada contamos con nuestro querido y admirado a partes iguales
Pedro Baños. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Jano, pues siempre encantado de estar aquí en tu medio. Además, te estás convirtiendo ya en un verdadero influencer de los medios audiovisuales y probablemente vas a ir a muchísimo más porque valores te sobran por todos los lados, así que encantado de colaborar contigo. Yo voy a ser muy pequeñito a tu lado, que tú vas a ser muy grande, no tengas ninguna duda. Bueno, con llegar a la mitad, con adquirir la mitad de conocimiento que tú tienes ahora mismo, yo ya me daría por satisfecho, porque la verdad es que, bueno, estos meses han sido muy movidos en cuanto a geopolítica se refiere. Pero antes de hablar de eso, Pedro, me gustaría, nosotros publicamos en El Liberal, que bueno, hemos sacado muchos artículos tuyos sobre Afganistán, que la gente ha agradecido muchísimo, pero publicamos un vídeo sobre el 11S y lo titulamos el 11S, el día que cambió el mundo. Y mucha gente joven nos preguntaba, ¿por qué cambió el mundo? O sea, no lo entendían. Decían, bueno, pero ¿qué es lo que cambió exactamente? Si pudieses explicar para esa gente joven que no lo vivió y que ve esas imágenes ya como algo del pasado, ¿qué fue lo que realmente cambió? No solo a nivel geopolítico, sino también, sobre todo, a nivel de control, de seguridad, tecnológico. Pues muchísimas cosas, efectivamente, Jano. Mira, lo primero, si me permites, hasta no hace muchos años, en las facultades de periodismo se decía que nunca se abriera una cabecera o un programa de televisión con una noticia internacional porque no le interesaba a nadie. Hoy en día es todo lo contrario, porque estamos viendo que todo lo que pasa en el mundo, en cualquier lugar, por remoto que sea, nos afecta incluso cada vez de una manera mucho más directa e incluso universal, ¿no? Por supuesto que es muy interesante. Y con respecto a los artículos que escribí en El Liberal, fíjate que intenté dar una visión que no daba a nadie, es decir, pues hablar de Afganistán en aquel momento, ponerte a hablar de los problemas medioambientales que tiene o ponerte a hablar del drama que existe con el tráfico de niños principalmente, curiosamente, y de niñas, por supuesto, también, para explotación sexual, incluso de la esclavitud que todavía se da en esa parte del mundo, pues creo que era interesante, ¿no? Pero mira, ya con respecto a lo que tú me dices, mira, a mí el 11S me cogió, yo estaba en mi despacho en Estrasburgo como jefe de contrainteligencia y de seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo, claro, fíjate, de contrainteligencia y de seguridad, o sea, no me pudo afectar más de lleno. Esto fue un 11 de septiembre, yo acababa de llegar al puesto el día 1 de septiembre. Con eso ya te digo todo. Es decir, para mí fue una locura total. Dando conferencias, hablando con todo el mundo, en 3 idiomas, en español, francés e inglés, con lo cual llegaba a casa que no sabía dónde tenía la cabeza, porque los iba cambiando constantemente. Y entonces me acuerdo que me llevaron corriendo a la sala de situación que teníamos allí en inteligencia y había un teniente coronel alemán, que era el representante de la inteligencia alemana allí, que este hombre con muchísima experiencia, había estado unos cuantos años inmerso en la inteligencia estadounidense en Estados Unidos, y me acuerdo que entre muchas cosas que dijo una frase que para mí se me quedó muy grabada. Dijo, a partir de este momento es con Estados Unidos o contra Estados Unidos. De entrada, eso es muy importante. Es que aquello que eso nos puede parecer ahora una frivolidad, pero en aquel momento hay que pensar que efectivamente el mundo, porque claro, como Estados Unidos se convirtió en el adalid de esa guerra contra el terror, algo tan sumamente etéreo, tenemos que tenerlo en cuenta, pues al final nos embarcó, sobre todo al mundo occidental, en esa guerra contra el terror. Porque nos embarcó en ello. Es que también tenemos que tener memoria, claro, yo lo viví en primera línea, tenemos cómo nos llevó a ese Afganistán, a las fuerzas occidentales, cómo nos llevó a Irak, con todo el significado que tuvo, recordemos, y cómo además a partir de ese momento efectivamente se inició una guerra muy potente, que ya se había iniciado antes, es verdad, por parte de Al-Qaeda, a partir de que es creada en 1988, sobre todo a partir de 1991, cuando Estados Unidos entra en lo que ellos consideran sus zonas sagradas, que prohibidas, por tanto, para los infieles, para los impíos, como es ahora mismo es Arabia Saudí, la Meca y Medina. Es verdad que además ya habíamos vivido los episodios del año 1998, los gravísimos atentados contra las embajadas de Kenia y de Nairobi, de Tanzania y Nairobi. Y luego pensemos también que el gravísimo atentado que ya había habido también en el año 2000 en las aguas de Yemen contra el destructor, el USS Cole. Es decir, la guerra ya había empezado antes, pero en este momento esto fue un punto de inflexión y además de los otros atentados casi no nos habíamos enterado. Pero a partir de este momento nos enteramos todo el mundo, todo el planeta, con todo lo que significó. Porque, fíjate, otra cosa que fíjate si fue importante, Jano, es que los atentados que hemos sufrido en Europa, que es que Estados Unidos parece que se ha olvidado, Joe Biden se ha olvidado de esos atentados, que parece que dice, no, conseguimos el éxito porque ya no ha vuelto a haber un gran atentado, los ha habido pequeños, yihadista en Estados Unidos. Pero hombre, pero bueno, sin vergüenza, ¿no te acuerdas de los que hemos sufrido en España, en Francia, en el Reino Unido, en Bélgica? Gravísimos. ¿Cómo es que te has olvidado que para nosotros también fue nuestro 11S?
Claro. Y también no llevamos a nadie a ninguna guerra, ¿no? Evidentemente. Pero claro, que eso es lo primero que fíjate, si ha habido un punto de inflexión tan sumamente importante. Y luego, si quieres, abundamos luego más en cualquier otro tema. Sí. Pero luego, fíjate, tú lo has dicho, lo que significó en el ámbito de la pérdida de libertades y de privacidad. Porque a partir de la promulgación en Estados Unidos de la ley patriótica, se pudo intervenir todo este espectro electromagnético en el que todos nos movemos, que nos comunicamos a través de él, de una manera más libre de la que ya se hacía, porque no es que no se hiciera, evidentemente. Recordemos que ya en los años 50 la CIA, después de su creación, ya intervenían los cables de los Western Union, ¿no? Es decir, que esto no viene dado, esto ha sido siempre. Pero es verdad que se magnificó en ese momento. Por cierto, unas autorizaciones a la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional, la que espía en el espectro electromagnético, que se han seguido prolongando en el tiempo, firmada la última autorización, firmada por Trump, es decir, para que ese espionaje universal, fíjate, es curioso, es que autoriza a la NSA estadounidense a espiar a todo el ciudadano del mundo. Es decir, que muchas veces decimos, es que no le damos importancia, es como si nosotros en nuestro Parlamento sacáramos una ley diciendo al CNI, o nuestro presidente del gobierno firmara una normativa autorizando al CNI a espiar a cualquier ciudadano del mundo. Diríamos, hombre, pero esto es demencial. Bueno, pues eso es lo que hace Estados Unidos, ¿no? Y es verdad que además de eso, piensa todas aquellas normativas tan sumamente estrictas, por ejemplo, del control de los aeropuertos, que como tú habrás visto, como he visto yo tantas veces, de a un pobre abuelito de 90 años o una abuelita de 90 años hacerle descalzar que la pobre mujer o el pobre hombre no podía ni agacharse ni a quitarse los zapatos, ¿no? Es decir, verdaderas barbaridades hemos visto. Yo entiendo que había que ejercer un control, en aquel momento había una gran preocupación de que no se volviera a producir este tipo de ataques, pero también es verdad que ha pasado en los trenes, ha pasado en los barcos, que por cierto, lo de los trenes hay veces que llama un poco la atención, porque depende de la estación en la que te montes en el tren, hay una seguridad muy estricta y luego resulta que en otra que te montas, siendo el mismo tren, a lo mejor en el AVE, resulta que prácticamente no hay ninguna o es mínima. O lo mismo te hacen poco menos que desnudarte, quitarte la chaqueta, el abrigo, pero te dicen, bueno, pase, te dicen que tampoco es que haya una uniformidad excesiva. Pero es verdad que hemos perdido, y sobre todo hemos perdido el que además lo hemos ya considerado normal, el que puedan entrar en nuestra vida, y encima ya con estos aparatos que nos hemos puesto en casa, que puedan entrar en nuestra vida y parece que no le damos ninguna importancia, que hemos perdido esa privacidad que se genera. Todo esto lo cuentas, Pedro, en este libro, Pedro Baños, El dominio mental, que recomendamos de nuevo. En este podcast lo hemos recomendado. Te hicimos una entrevista también cuando lo publicaste. Pero es que la verdad es que es una auténtica maravilla. Yo lo he utilizado para el nuevo libro también, porque explica todo esto, ¿no? O sea, sobre todo los más jóvenes que ya han nacido con la tecnología y que ya creen que es normal tener un dispositivo móvil y la forma en la que tenemos de comunicarnos, que vean la capacidad que tienen los gobiernos y sobre todo cómo se utilizan las tragedias para, también hemos visto que el caso ahora del COVID, ¿no? Pues, bueno, por la seguridad nacional todo vale. Entonces, a partir de ahí, claro, bajo ese paraguas entran y recortan las libertades de muchísimos ciudadanos que luego nunca vuelven, ¿eh? O sea, una vez las quitan, no vuelven. Ese es el problema y lo que nos va a pasar. Mira, efectivamente, lo pongo también en el libro, muchas gracias por volverlo a presentar, Jano. Hay dos palabras clave, seguridad y salud. Cuando a ti te convencen que te lo hacen todo por tu seguridad y por tu salud, pues a partir de ahí tú te entregas, te abres en canal y dices, hombre, ¿cómo voy a ir en contra de la seguridad y de la salud, no solo mía, sino de la colectividad? Es decir, porque aparte, si no, seguro que la colectividad te va, vamos, a fusilar al día siguiente al amanecer en la plaza pública. Entonces, te quiero decir que, claro, y esos son argumentos tan sólidos, tan de peso, que evidentemente, pues es que te quedas totalmente desarmado, ¿no? Por cierto, me ha dicho un pajarito que tu próximo libro va a ser una revolución total. O sea, que ya animo a todas las personas que nos estén viendo a irlo en cuanto salga, que lo vayan ya comprando, porque ya te digo que va a ser un libro que va a tener mucha repercusión. Ya veremos. Todo lo que tú estás haciendo, Jano. Ya veremos. La verdad es el libro que más contento estoy de los que he escrito, pero bueno, estas cosas ya sabes, Pedro, que muchas veces no porque sea mejor se vende más, ni por a veces los que no son tan buenos se venden más. Bueno, en fin, ya veremos qué ocurre. Te lo regalaré. Si me permites solamente una cosita, fíjate, sí. Hoy en día, Jano, con todas las capacidades que tiene cualquier servicio de inteligencia o incluso servicios de inteligencia privados, que al final, con las grandes plataformas digitales claro, que venden la información, esa Big Data, se lo venden al mejor postor, que puede ser desde gobiernos, partidos políticos, otros servicios de inteligencia, multinacionales o cualquier empresa o incluso particulares, si tienen el dinero suficiente para ello, nos conocen
absolutamente, perfectamente. Incluso, ya te digo, en nuestra más intimidad. Porque tú puedes haber buscado porno en internet o haber buscado cosas que no quieres ni contarle a tu familia, que tienes afición, que te gustan, o eso, que puede ser cualquier cosa, desde jugar al bingo o jugar online. Sí, o coleccionar sellos. No lo sabe nadie. Sí, sí. Lo que sea. Lo que es cierto es que te conocen perfectamente, perfectamente. Incluso con tu perfil psicológico, tu perfil económico, tu perfil de inteligencia, todo, absolutamente toda tu vida. Por todo lo que hacemos, fíjate, por lo que hacemos, que son los datos, por lo que va dentro de los datos, que son los metadatos, y por lo que no hacemos los datos, que también damos mucha información. Y es más, aunque nosotros no estemos interactuando de manera constante, incluso casi no hayamos interactuado nunca en el ciberespacio, todo lo que hayan colgado sobre nosotros, fotos sobre nosotros, también ya dice mucho de nosotros. Pero todo lo que hacemos a diario, todo, con quién contactamos, lo que buscamos, lo que compramos, fíjate ahora con el dinero digital, todo lo que significa la geolocalización, que podemos estar hablando durante horas, y con todo lo que significa que saben no solamente lo que tú haces, al detalle, y conocen tu religión, porque sabes si vas a qué iglesia vas, o a qué sinagoga, o a qué mezquita, o si no vas a ninguna, a qué gimnasio vas, a qué colegio llevas a los hijos. Pero es que además saben con quién te juntas, porque claro, se ve perfectamente con los móviles, los recorridos. O sea, que es que tenemos nuestra vida absolutamente al descubierto como nunca, jamás hemos tenido. Y en cambio parece que hemos entrado también pues, en ese estado de que todo nos da igual, de pues, total, ¿qué más da? ¿No? Sí. No somos conscientes del peligro al que estamos nosotros mismos poniéndonos, precisamente ofreciendo esos datos de manera tan sumamente gratuita e inocente. Hay un pasaje de tu libro que habla sobre la eliminación del dinero físico. Claro, porque mucha gente dice, bueno, a mí me da igual, yo ya no pago, nunca uso el dinero físico. Sí, claro, o sea, vale, si es que no es una cuestión, es más cómodo. Sí, yo tampoco suelo utilizar el dinero físico. Pero lo que significa eliminarlo, no lo voy a contar, que lean tu libro, porque es muy interesante ese pasaje, de verdad, porque te hace reflexionar, claro, de cosas que a lo mejor tú no piensas en el día a día, como ciudadano cotidiano. Es decir, bueno, a mí me da igual, si yo ya pago con el móvil, yo no lo utilizo, no, pero las consecuencias que tiene son muy, muy importantes. Solamente vamos a comentar solamente una. Vale. Que a partir del momento que saben lo que tú estás comprando, y ya lo estamos viendo, te van a decir, no, ojo, ese producto prohibido para usted, porque es malo para usted, para su salud, ¿cómo no? Es decir, y te lo van a prohibir, O sea, tú fíjate, es que de verdad estamos entrando lo que pasa es que esto lo mucha de lo cuenta y ya empezamos aquí con las conspiraciones. No, es la realidad. Pero perdona, Pedro, bueno, sí. Oye, pues es precisamente pues, es como nos pastorean, ¿no? Claro. Pues como verdaderas ovejitas y somos, pues solamente sabemos ya balar, porque parece que es para lo único que hemos quedado. Pero además, Pedro, una cosa, esto que dices de, qué conspiranoico. Si nos dicen hace 3 años, ¿qué 3? 2. La situación que hemos vivido por lo del COVID, o sea, el 99,99% de la población diría, estás loco, pero bueno, ¿qué ideas tienes? ¿Qué conspiranoico? Y lo hemos vivido. Y la gente ha tragado, y lo peor, se ha acostumbrado a muchas cosas. La mascarilla. Por ejemplo. La mascarilla, cuando ibas a China y la ves ahí la gente con mascarilla, decía, pues estos locos llevan la mascarilla. ¿Cuándo nos quitaremos la mascarilla, Jano? Hay mucha gente que todavía sigue yendo por la calle con la mascarilla. Fíjate, es verdad que en los lugares de playa durante el verano poca gente la llevaba, pero por ejemplo aquí en Madrid o cualquier otra gran capital, yo creo que nadie se atreve ni a no llevarla. Prácticamente va todo el mundo con la mascarilla por la calle. La llevará mejor o peor colocada, pero todo el mundo va con la mascarilla. Todavía hace unos días vi un verdadero espectáculo en el tren, porque había un hombre muy mayor que además se veía que no tenía la cabeza muy en su sitio, que le llevaba la mascarilla bajada y le montaron allí casi todos los pasajeros del vagón que no le tiraron del tren en marcha de casualidad, ¿no? Sí. Pues también es un parte de esa histeria colectiva en la que hemos entrado. Cuando nos decía, acuérdate que hace no mucho nos decían que no era necesaria. Pero claro, a partir de ahí lo mismo, argumentando la salud, oye, ¿y si lo vamos a seguir llevando? Porque la contaminación, como hay mucha, pues para que no nos afecte la contaminación. La temporada de gripe. Y efectivamente, ya no va a haber coronavirus, o va a haber menos de COVID, pero va a haber gripe, o va a haber otras enfermedades infecciosas, pues vamos a seguir todos con mascarilla. Ojito con lo que estamos hablando. Que a lo mejor dentro de 2 años volvemos a hablar de este tema y decimos, pues si mucha gente, no te digo todos, mucha gente sigue con mascarilla, incluso solo en el monte, ¿no? Porque no va a hacer deporte por el río, el solo también. Y todas esas consecuencias de cómo nos controlan los tienen aquí, y de verdad que lo recomiendo, el dominio mental de Pedro Baños. Lo pueden comprar en Amazon o también en su librería habitual. Si en alguna no la encuentran, la pueden encargar. Mejor en las librerías que están sufriendo muchísimo. Sí, porque esto de Amazon también lo abordas aquí y es otro tema que a mí me ha cabreado bastante, como a las pequeñas y medianas empresas se han obligado a cerrar y Amazon se ha hecho de oro. Pero bueno, en fin, es que hay tantos temas que abordas en el libro. Pequeñas, mira, eso es muy importante, Jano. Tú piensas que en España, aquí hablamos de pequeñas y medianas empresas, no, en España lo que hay son microempresas. Efectivamente, el 99%. Como estamos hablando de estas librerías que pueden tener 1
2, 3 empleados o ninguno. Está solamente el dueño. Claro, imagínate ahora con el precio de la luz, pues es que solamente probablemente luz se le vayan las pocas ganancias que tenga. Que veremos a ver qué va a pasar. Sí. Ya sabes, confianza más bien poca, por no decir ninguna, ¿no? Tú, por cierto, has puesto algunos tuits últimamente absolutamente geniales, con toda la razón del mundo. Además veo que te apoya y muchísima gente, ya miles de personas. Lo cual dice lo mal que estamos, Pedro, porque parece que me apoyé en lo que digo. No, Jano, pero es que no, es al contrario, fíjate, es que yo creo que es que en general la sociedad hemos entrado, curiosamente los españoles, que hemos sido rebeldes, hasta anárquicos. Sí. Que aquí, yo me acuerdo cuando yo empecé a viajar hace más de 30 años, de manera habitual, que salía eso, te hablabas con un nórdico, y te decía, es que en España, ¿cómo sois? Que os encanta pasar por una calle por dirección prohibida, ¿no? Y digo, pues sí, es verdad que somos así un poco, ¿no? Sí. Nos encanta saltarnos las normas. Y en cambio, ¿cómo nos han adocenado de esta manera? Eso es increíble, es parte de ese dominio mental, no tengamos ninguna duda. Totalmente. ¿Cómo han conseguido tener la pasividad de todo un pueblo que siempre hemos sido rebeldes, que hemos salido a la calle, fíjate, el botín de Esquilache, tantas cosas que podíamos comentar, y de repente hemos entrado en un estado de atonía, de pasividad, de pasotismo, muy preocupante, Jano, muy preocupante, que ya parece que leamos lo que leamos, nos hagan lo que nos hagan, nos estén mintiendo descaradamente a la cara, que es que casi hasta se tienen que reír de nosotros cuando nos están mintiendo. Y ya como mucho a lo mejor le echamos la bronca al televisor, no sé, pero somos incapaces como sociedad de reaccionar. Y no me refiero a nadie en concreto. Me estoy refiriendo en general, sí, porque estamos viendo que los escándalos salen por todos los sitios. Sí. Y ya decimos, pero es que ya nos va a dar todo igual. Es que no vamos a ser capaces de exigir tener buenos líderes políticos, de verdaderamente honrados, con capacidad de servicio, gente honesta, gente preparada. Pero bueno, es que no vamos a reaccionar en este país. Es que si seguimos así, nos vamos a hundir completamente, no tengamos ninguna duda. Y esto el mundo está muy complicado. Sí, porque esto está muy relacionado lo comentas tú en el libro, cómo estas nuevas tecnologías nos anestesian en cierta forma, ¿no? Pero luego también está muy relacionado, esto que comentabas, yo también lo trasladaría a nivel occidental. O sea, en cómo, por ejemplo, Afganistán, hay una cosa muy positiva de la tecnología y es la velocidad a la que viaja la información. Eso es maravilloso. O sea, que nos podamos enterar de qué está pasando a miles de kilómetros en tiempo real es algo positivo. Pero también lo que ocurre es a la velocidad a la que olvidamos sucesos fundamentales. Entonces, por ejemplo, de Afganistán, estuvimos todos una semana y media, todos comentando lo de Afganistán, preocupadísimos, esto es una vergüenza. Ya nadie habla de Afganistán. Entonces, si nos puedes decir cuáles son las consecuencias que tienen, porque es que es una cosa muy importante lo que ha ocurrido en Afganistán, las consecuencias de esa retirada, ya no solo de Estados Unidos, que es el que lideraba la banda, digamos, occidental, sino la imagen de Occidente, sobre todo a ojos de China, que ya los talibán han dicho que su gran aliado, su aliado más fuerte, es China. ¿Qué consecuencias va a tener esto en el mundo, Pedro? Pues mira, efectivamente, yo lo ponía en el primer libro, en Así se domina el mundo, en el que también, por cierto, hacía un pronóstico de lo que iba a pasar, si es que tampoco hay que ser muy listo, simplemente hay que conocer un poco la idiosincrasia de los pueblos. ¿Por qué es lo que está sucediendo? Mira, yo ponía el primer libro, en Así se domina el mundo, que hablaba de las características de nuestro tiempo, efectivamente, de esta universalidad, de todo lo que sucede, también, ojo, de la disparidad, la simultaneidad de disparidades. Porque es un poco lo que estamos comentando. Mientras nosotros pensamos que vivimos en la democracia y que es maravilloso y que efectivamente hemos alcanzado el cenit de la civilización, pues anda, resulta que hay otro mundo que es completamente diferente, que vive bajo otros parámetros, con otros principios, otros valores que no tienen nada que ver con los nuestros en absoluto, pero en absoluto. Eso por un lado. Luego, hablaba también efectivamente de esta aceleración de acontecimientos, de esta inmediatez, como tú bien dices, Jano. Y lo mismo que esa inmediatez, y lo has explicado perfectamente, es para que cualquier cosa que pasa nos demos cuenta de ello o nos enteremos, pero que tenemos muy poca memoria. Es que yo no sé, dice memoria de pez, yo creo que ni los peces, porque hay experimentos con los peces que parece que tienen más memoria de lo que pensábamos. Pero es absolutamente cierto. Es que dices, vamos a ver, ¿te acuerdas que ya en algún programa de nuestro querido Iker, en el cual tú también participas con él, yo lo decía, digo, no tengáis ninguna duda. Esto en Navidades, en enero, ya no se acuerda nadie de Afganistán, salvo que nos afecte directamente a nosotros o nos metan en otro marrón allí en Afganistán. Si no, una vez que han salido ya los occidentales, ya como que se maten entre ellos, ¿no? Oye, esto ya pasó. Cuando Estados Unidos consigue expulsar a la Unión Soviética de Afganistán en el año 1989, a partir de ese momento hay una guerra civil brutal en la que tienen que huir del país más de 5 millones de personas, 4 millones básicamente a Pakistán y 1 millón a Irán,
Y aquí nos enteramos que ahora que tanto nos preocupan los refugiados, en aquel momento nadie se enteró que esos refugiados estaban viviendo en condiciones infrahumanas en muchísimos casos y a nadie nos preocupó. Y Estados Unidos se lavó las manos y dijo, yo no quiero saber nada, esto ya es problema de ellos, y la noticia desapareció completamente. Es decir, y esto va a pasar igual, Jano, salvo que nos afecte de alguna manera y muy directamente a nosotros. Si no, no nos vamos a enterar si a las mujeres las hacen ir con burka o las hacen ir de rodillas arrastrando piedras a la espalda, yo qué sé. Es decir, porque no nos va a preocupar simplemente. Esa es la auténtica, es la parte también de estas características y, ojo, y también de la hipocresía del mundo occidental, que somos muy hipócritas, que aquí cuando nos interesa se nos llena la boca de esto, no a las dictaduras, no sé qué, y en cambio ahí está un dictador militar, al-Sisi, en Egipto, y en cambio pues, están todos arrimados a él, porque ahora mismo pues, hay otros intereses geopolíticos. Es decir, que somos muy hipócritas. Como pasó con Gaddafi también. Efectivamente, lo mismo, exactamente igual. Recordemos que Gaddafi llegó a venir hasta aquí, hasta el Parlamento Europeo, y aquí y montaba las jaimas aquí en el sur de España. Sí. Y en cambio, pues cuando sí, que poco menos venía a dar lecciones de democracia, y en cambio, pues cuando no hubo interés, pues se le creó también una demonización absoluta pues para destruirle, ¿no? Y las consecuencias que puede tener esta retirada, sobre todo viendo que ahora mismo el mundo es China contra Occidente, pero un Occidente, que luego hablaremos de eso, muy dividido, cada uno a la suya, sin ningún tipo de capacidad para articular una respuesta uniforme al desafío de China. Sin liderazgo. Sin nada, o sea, sin liderazgo, sin nada, el cortoplacismo más absoluto. Entonces, claro, las consecuencias que puede tener esto, porque China ha dicho, bueno, es que esto es más fácil de lo que incluso creíamos, ¿no? Pues mira, yo no puedo decir que sea un punto de inflexión absoluto en esta rivalidad geopolítica, tecnológica, económica entre Estados Unidos y China, pero desde luego es un elemento muy importante que coadyuva al hundimiento de Estados Unidos, porque al final todo es un estado de comparación y la comparación es China que se está comiendo todo en todos los aspectos, ¿no? Y claro, efectivamente, además aquí la gente dice, bueno, pero China ya va a cometer el mismo error. Mira, hay una cosa que yo aprendí con los chinos, que ellos, además de ser muy inteligentes y ser muchos, es que aprenden muy bien de los errores de los demás. Por ejemplo, ellos aprendieron del error que comete la Unión Soviética en su momento, que comete Gorbachov, de simultanear la glasnost y la perestroika, la apertura política y la apertura económica. Ellos han dicho, la apertura económica, toda la del mundo, que ya lo decía de Champín, tenemos que ser ricos si queremos dominar el mundo. Pero, ojo, apertura política ninguna, en absoluto, eso ya lo aprendieron. Lo mismo que ahora. Piensa que, entre otras cosas, China lleva observando el actuar de Occidente y de las fuerzas occidentales durante estos 20 años. Ellos han tenido allí sus espías, sus informadores, y nos conocen al detalle, cosa que nosotros no conocemos en detalle las estrategias o qué pretendería hacer China en una guerra futura. Es decir, nosotros no lo sabemos, ellos sí lo saben sobre nosotros. Y además, ellos no van a cometer el error de entrar en fuerza, es que además no lo hacen en ningún sitio. Ellos, tú piensas que lo que en su momento se conseguía con invasiones militares, como Japón en su momento, que tampoco tenía recursos antes de la Segunda Guerra Mundial, y lo hace con invasiones militares, hoy en día China lo está haciendo de otra manera. Lo hace con la invasión económica, lo hace con acuerdos que además sin ninguna imposición hacia el gobierno con el que negocia, en absoluto, encima ofreciéndole el paraguas que le da ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, con lo cual prácticamente le convierte en intocable porque va a abortar cualquier resolución que pueda ir en contra de ese socio suyo, es decir, y lo hace de una manera muy inteligente. Y mientras tanto, pues, ¿qué estamos haciendo en Occidente? Pues muchas veces, aparte, como tú bien decías, entre las diatribas que nosotros tenemos entre nosotros mismos, y luego, pues muchas veces seguimos casi esos mundos de yuppie, seguimos con unos idealismos que el mundo no va por ahí ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, desde luego esto es muy importante. Y sobre todo, fíjate, hay otra parte muy importante, Jano, el desprestigio para Estados Unidos de cómo se ha hecho la última fase. Porque esto ya venía patado decía tiempo. Desde el 1 de mayo ya habían empezado a salir, por ejemplo, los contratistas y las fuerzas que quedaban allí prácticamente, pero los últimos días fue un desastre total. Las imágenes van a hacer muchísimo daño durante mucho tiempo, además tan similares a lo que sucedió en Afganistán. Y sobre todo hay algo muy importante en diplomacia, Jano, que es la lealtad. Y Estados Unidos lo que está demostrando es que de lealtad muy poca con nadie. Con muy poca con nadie. Tú. Sí, tú. Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Eran grandes aliados de Estados Unidos. Con los kurdos está pasando lo mismo en Siria, ya lo hizo en su momento efectivamente en Vietnam, entonces ahora lo ha abandonado a sus aliados en Afganistán.
pues claro, ¿qué va a suceder, ¿no? Esa es la situación que decir, claro, y hasta ahora este liderazgo que había tenido del mundo democrático, del mundo occidental, pues parece que se nos desmorona y mientras tanto, pues en Europa pues estamos también a verlas venir, ¿no? En fin. De hecho, China, hablabas, porque eso es verdad que mucha gente le intenta comparar con la URSS, que me parece una cosa terrible, ¿no? Porque o no conocen muy bien China ni conocen muy bien a los chinos. Pero, por ejemplo, Li Keqiang, que seguramente el 99,99% de los ciudadanos no sepan quién es el primer ministro chino, una de las cosas que dijo, es que lo estaba buscando, el acuerdo comercial que firmaron en 14 países entre Asia y el Pacífico representaban el 28% del comercio mundial, que se dice pronto, ¿eh? Y al 30% de la población mundial. O sea, 2.200 más de 2.000 millones de personas. Claro, esto es el mayor acuerdo de libre comercio de la historia de la humanidad. Liderado por China. Exactamente. Y además, Li Keqiang, cuando la gente dice, no, es que son comunistas. Un momento, Li Keqiang dijo lo siguiente. El RCEP, que es como se llama el acuerdo, es una victoria del multilateralismo y el libre comercio. Claro, o sea, los chinos juegan a dos bandas, ¿no? Es un poco este nuevo sistema que han inventado ellos y que se aprovechan de los dos mundos, del control absoluto que permite tener el comunismo en lo que es la sociedad y luego también ese capitalismo salvaje de zonas en China que de verdad, bueno, tiene lo peor de los dos mundos, tanto el comunismo como el capitalismo. Esa es la realidad. Pero China también, otra cosa muy interesante, está empezando a acaparar recursos naturales y materias primas para no depender de Occidente. Esto es también una nueva forma quizá de hacer la guerra, entre comillas, ¿no? Contra Occidente. Claro. Bueno, el dirigente de Túnez era Ben Ali, que no me salía antes, perdón. Mira, pues, efectivamente, Jano, ¿qué sucede? Que tú para mantener el ritmo de producción industrial y para mantener el desarrollo tecnológico, tú necesitas de una serie de materias primas. Esto no es nuevo en absoluto, ha pasado siempre a lo largo de la historia. Pudo ser en su momento el caucho natural, podía ser el cobre o lo que fuera, ¿no? Que también el cobre lo sigue siendo. Por cierto, en Afganistán hay una mina de cobre que está considerada la segunda mayor del mundo, que tampoco lo sabe mucha gente. Bueno, pues efectivamente, pues si tú quieres, por ejemplo, para la alta tecnología, tú no vas a necesitar tierras raras, vas a necesitar el litio, vas a necesitar el cobalto, vas a necesitar todos los relacionados con el platino, la familia del platino, vas a necesitar el paladio, es decir, una serie de minerales que tú no tienes y tienes que conseguir. Y lo que te decía, eso que antes se conseguía por la fuerza de las armas, ellos lo están consiguiendo de otra manera. Mientras tanto, pues efectivamente, le pasa con la energía exactamente igual. Ellos tienen mucho carbón, que encima le decimos que no lo consuman, porque contamina y perjudica al medio ambiente, pero ellos no tienen petróleo y tienen gas suficiente para mantener su sistema, ¿no? Con lo cual, por eso también están construyendo muchas centrales nucleares, también están avanzadísimos, que eso es lo que no sabe tampoco mucha gente, avanzadísimos en todo el ámbito de las energías renovables, porque obviamente les interesa para no tener esa vulnerabilidad de tener que estar llevando ese petróleo y ese gas, que en muchos casos pues, pasa por el estrecho de Malaca, entre Malasia e Indonesia, controlado por la Marina estadounidense. Entonces, ¿y por qué tienen ese empeño? Porque saben que al final quien domina la economía y quien domina la tecnología, domina el mundo. Pero eso ha pasado siempre, que es lo que ha hecho Estados Unidos. O incluso aquí en Europa, ¿por qué Alemania era la locomotora de Europa? Porque tenía la mejor tecnología, fabricaba los mejores coches y podía venderlo, incluso a precios más elevados. Pero es que encima China tiene la ventaja de que ya no solamente no copia, está innovando, es el mayor innovador del mundo. Fíjate, por ejemplo, Huawei es la empresa que presenta más patentes internacionales de todo el planeta, por dar solamente un dato. Entonces, ¿qué pasa? Que encima ellos tienen la ventaja de que pueden producir mucho más barato que los demás, que todos sus competidores. Y además, y esto que lo mismo, yo cuando estuve ya estudiando allí con el ejército chino, y ya de esto va a hacer, pues fíjate, fue en el 2006, y ya entonces ya hablaba, no, pero bueno, cuando esto evolucione, los sindicatos cambiarán, habrán otros derechos. Yo veo que no evoluciona, porque entre otras cosas la mentalidad es completamente diferente y nosotros no somos capaces de entenderla. Es una mentalidad de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, que además, fíjate, ahora mismo el pueblo chino tiene una gran moral, porque la moral te la da cuando tu sistema está triunfando. Tú te desmoralizas cuando tu sistema, como le pasa a nuestros jóvenes europeos, oye, que no les da satisfacción a todos esos estudios y todos esos esfuerzos que han realizado, que están cobrando muy poco y eso es el que cobra, que no se puede independizar, eso te frustra y te hace desconfiar de tu sistema. Pero cuando tú estás en un sistema que está arrasando, que está cogiendo tanta fuerza, que está convirtiendo en el dominador del mundo, eso te da una moral terrible. Y encima, pues con todo lo que significa ahora mismo, por ejemplo, que el buen estudiante lo que hace a su familia es subirla de nivel social. Y entonces es algo que nosotros no podemos entender, esa vocación de trabajo, de trabajar prácticamente todos los días de la semana, todas las horas del mundo, entonces nosotros no lo podemos entender, ¿no? Sí. Entonces,
Y mientras tanto nosotros aquí hablando de a ver si trabajamos 4 o 3 días a la semana, oye, 6 horitas nada más, y si se patuflas en tu casa, mucho mejor, ¿no? Claro, es que nos van a dar por todos los lados, Jano. Es que a mí me gustaría explicárselo esto a nuestros líderes. Digo, que es que no saben el mundo en el que estamos y al que estamos abocados, que nos van a dar de bofetadas porque nos vamos a convertir, por lo que está pasando, ¿qué está pasando ahora con las materias primas? Con la escasez, porque claro, es que todo está allí. Y si cierra el grifo, antes si es que resulta que no podemos fabricar coches, resulta que hay escasez hasta de papel pintado, o sea, perdón, de papel timbrado, de pintura, de aluminio, de PVC, de madera, no hay de nada. No hay de nadie. Y hemos visto la subordinación que tenemos precisamente por estas circunstancias. Ojalá esto nos sirviera para reaccionar, pero yo tengo muchas dudas, porque como tú habías dicho, no es que el mundo occidental esté fraccionado, Europa está fraccionada, con intereses muy diversos, y lo estamos viendo todos los días, no nos ponemos de acuerdo para nada. Yo cuando empieza lo del ejército europeo, sí. Es que de verdad te tienes que reír, cualquiera que sepa estos temas te tienes que reír, porque fíjate, luego Borrell ya lo rebajó, el alto representante, lo rebajó a 5.000 soldados, o sea, todo la Unión Europea, 5.000 soldados, es que parece un chiste. Sí, parece una broma de mal gusto. Pero vamos, esto ni gila, ¿no? Vamos, no sé si es que era ahí el culo de la comedia Borrell o alguna cosa por el estilo. Pero en fin, esa es la situación en la que estamos. Y además, claro, nosotros con nuestros problemas ya lo ves, de política interna, que tú lo vives a diario y hablas muy bien sobre ello, eso de que los intereses de nuestros políticos es su propia supervivencia, la supervivencia de su partido político, y lo demás, oye, pues hay que trabajar para la sociedad, pues ya se trabajará, ¿no? Pero claro, ellos están en otra dinámica completamente diferente, no tienen los problemas de la alternancia democrática en los cargos, en los gobiernos, con lo cual están haciendo planes a larguísimo plazo. Tú piensas que ahora mismo el verdadero objetivo de China está muy claro. Los demás son pasos intermedios. Hay que leer, como tú bien dices, los discursos del primer ministro, que, por cierto, junto con el presidente Xi Jinping, que eso tampoco se ha dicho, se habla de Xi Jinping, pero no del primer ministro, desde hace 3 años sabes que modifican la Constitución para que puedan permanecer prácticamente a perpetuidad en el puesto. ¿Qué problemas tienen ellos? Si no les va a quitar nadie la silla por la noche. Es decir, que cuando lleguen al despacho van a tener su sillita exactamente en el mismo sitio. Pero hay que leer y al viceprimer ministro como el planeamiento de los nuevos planes quinquenales, en qué se van a centrar. Hay que leerles mucho. Entonces, claro, si estamos despistados, si estamos en otras dinámicas, ya te digo, nos van a dar absolutamente por todos los lados, ¿no? Esa es la realidad. Y mientras nosotros estamos en eso, es lo que te decía, ¿cuál es su objetivo último? En el año 2049, cuando sea el centenario de la creación de la actual China, es decir, la República Popular China, ser los amos del mundo. No tengas ninguna idea. Lo que pasa es que ellos lo van a hacer de una manera diferente. No lo van a hacer con la fanfarria militar con la que lo ha hecho Estados Unidos o fomentando, pues como ha hecho golpes de Estado, en fin. Lo que lo va a hacer de otra forma, porque tú sabes que con la disculpa de la democracia, Estados Unidos también ha cometido muchas barbaridades. Sí, y tanto. Decirlo. Oye, que bendita sea la democracia, yo creo en la democracia, soy un firme defensor de la democracia, y más en mi situación, que provengo de un origen muy humilde, yo creo en la democracia. Pero ojo, también se ha cometido muchos atropellos en nombre de la democracia, pues como pasa en nombre de las religiones, ¿no? Sí. Y en cambio China lo va a hacer de una manera diferente, muy astuta, pues eso más a largo plazo, como decía de Xiaoping, hay que leer mucho de Xiaoping, ¿no? Decir, oye, ya llegará nuestro momento, no levantemos suspicacias, ya llega su momento. Y claro, el problema que tiene Estados Unidos, que es uno de los motivos por los que se ha ido de Afganistán, dice, ¿y cómo paro yo a esta gente? Claro. ¿Cómo paro yo a este país? O sea, nosotros, el mundo anglosajón, porque al final se han ido pasando la batuta, el testigo de los británicos a los estadounidenses, dice, y de repente es que vamos a perder toda nuestra influencia, o gran parte de la influencia, porque el mundo ya es bipolar, ya no es el unipolar que hay a partir de 1991, cuando Estados Unidos se queda de amo del planeta, ya es bipolar, como mínimo. Y dices, claro, ¿cómo vamos a frenar a esta gente? Ese es el gran problema que tiene. Y podríamos hablar durante muchas horas de todas las medidas que ya está adoptando China para intentar minar esa hegemonía del dólar, ese poder tan grande que le da a Estados Unidos, el que nos obligue todavía hoy en día a que prácticamente el 85% de las transacciones internacionales se realizan en dólares, y especialmente las relacionadas con la energía. Claro, quiere decir que es que China está llevando a cabo un plan para socavar todo este poder que ha tenido hasta ahora Estados Unidos, que de verdad que es asombroso, y eso es lo que no saben los estadounidenses, cómo frenarle. Y vamos a ver muchas campañas de desprestigio hacia China, porque va a ser parte de la estrategia, de esa demonización que tienen que también que llevar a cabo, y que encima, como tú antes decías, y ya te dejo hablar porque si no... No, que va, Pedro, sí, al revés. Aquí 7 u 8 horas. No, sí, de esto consiste, que hables tú, claro. Claro, pero lo que te decía, que encima es que China ha sabido aprovechar muy bien la pandemia.
ha hecho una buena estrategia, una buena diplomacia de las vacunas, ha hecho una buena diplomacia económica, ayudando a los países más necesitados, porque esa es otra. Aquí nos ha preocupado nuestro problema de las vacunas. ¿Hemos pensado si los africanos están siendo vacunados? Evidentemente no, aquí que somos tan generosos y tan solidarios y de repente resulta, oye, perdona, que es que la mitad del mundo no está siendo vacunada. Y otra cosa es porque no hay vacunas para ellos, ¿no? Entonces te quiero decir que vivimos en un momento, para mí es un verdadero cambio de era, no tengamos ninguna duda, que yo creo que no estamos reaccionando con la suficiente inteligencia ni celeridad en Occidente y muy especialmente en Europa, que nos va a arrollar esta locomotora, nos va a pasar por encima, que ya estamos perdiendo influencia, estamos perdiendo poder económico, estamos perdiendo capacidad de penetración en los mercados, estamos perdiendo competitividad a pasos agigantados y que nos podemos, lo que te digo, dar un bofetón tremendo. Entre otras cosas, Jano, porque en Europa, en la Unión Europea, que después de todo no somos tantos habitantes comparado con el resto del mundo. 7% de la población mundial, es que somos nada. Pero resulta que nosotros gastamos más del 50% de todos los beneficios sociales del mundo, Jano. Hasta ahora lo hemos podido mantener, afortunadamente, benditos sean, cómo no. Pero vamos a poderlo seguir manteniendo. ¿Cómo lo vamos a mantener? Si tú no vendes y no tienes ingresos, si no eres competitivo, ¿a quién se lo va? Nosotros solamente vendiéndonos a nosotros mismos no es suficiente, Jano. ¿A quién se le vamos a vender? Esa es parte de la gran problemática. Y lo que te digo, yo creo que no se están adoptando esas medidas a largo plazo, no se están adoptando. Y aquí cuando se hace algo de prospectiva, es una prospectiva, hay que decirlo claramente, absolutamente ideologizada. Claro. Es decir, de pensar cómo le gustaría que fuera el mundo, no de pensar cómo va a ser el mundo y vamos a tomar medidas, sino por mi ideología, cómo me gustaría que fuera el mundo. Pues eso es lo que te digo, las fantasías animadas de ayer y hoy. Y no tengamos ninguna duda. Y ojito, que es que si no pensamos seriamente en esto, el riesgo, ya te digo, de que haya una convulsión social, que haya rebeliones, al final revueltas sociales importantes en la Unión Europea, no es descartable en absoluto. Esto que dices, Pedro, esto último que has dicho me ha interesado todo, pero esto último es como, no sé la sensación que yo tengo, que Occidente intenta que la geopolítica se amolde a la ética y a la moral de nuestros tiempos. Es decir, creemos que el mundo, con buenas palabras y poniendo tweets o colgando banderitas o sacando emojis en WhatsApp o haciendo docuseries en Netflix, hombre, así el mundo va a cambiar. Y esto no es la realidad, ¿no? O sea, tú puedes negar la realidad, pero las consecuencias de negarla no las puedes evitar. Así es. Entonces, no sé si tú tienes esa sensación, ¿no? Como que la geopolítica, que oye, muchas veces es desagradable o va en contra de la moral o en contra de la ética, pero es un trabajo que, entre comillas, sucio, que alguien tiene que hacer. Si no lo haces tú, lo harán otros. ¿No crees que es lo que está ocurriendo en Occidente? Totalmente, Jano. Mira, yo ya ponía también en el primer libro que no hay nada más cruel que la geopolítica. Tú piensas que cuando hemos hablado de la política, pero al final se supone que todos nuestros grupos políticos, sean de un espectro, sean del otro, lo que pretenden es, dentro de su ideología, el bienestar y el bien común, ¿no? Digo, cada uno con sus medidas particulares o con sus mentalidades. Pero en geopolítica no es así. O sea, en geopolítica es la rivalidad pura y dura, es el egoísmo más salvaje. Cada uno está a lo suyo. Pero es que eso, fíjate que lo estamos viendo dentro de la propia Unión Europea, que supone que somos esa unión, ya que dice el nombre, y en realidad no lo somos en absoluto. Pues cuando eso lo trasladas a otros países, es lo más despiadado que existe. Es decir, cada uno va a lo suyo. Y si acaso hay unas alianzas temporales, porque hay unos intereses comunes, pero los intereses comunes desaparecen con una rapidez también pasmosa, y más hoy en día. Y mañana no sabemos si, efectivamente, como están hablando, Polonia se va a ir de la Unión Europea, Hungría se va a ir de la Unión Europea, Italia no sabemos lo que puede pasar. Bueno, ahora el contrario, pues parece que se está estabilizando un poco más, con medidas, por cierto, muy liberales. Entonces, claro, pero te quiero decir que es que no sabemos, o sea, no somos conscientes de lo que significa verdaderamente la geopolítica. Lo que te digo, la política, con todo lo que vivimos todos los días, es mucho más amable. Es mucho más amable. O sea, la geopolítica es, ya te digo, es lo más despiadado que existe. Y aquí, efectivamente, pues una vez más, pues vivimos en un poco en el mundo ese de la fantasía, de cómo nos gustaría, eso hacemos una perspectiva y nos vamos a cosas que yo las leo y digo, pero de verdad, esta gente, ¿en qué estará pensando? O sea, es que no saben por dónde va el mundo. O sea, es desconocer, porque hoy en día desconocer las claves geopolíticas es incapacitarte completamente para hacer una buena política nacional. Porque nunca vas a hacer una buena política nacional si no sabes por dónde va el mundo y por dónde va a ir. Y quién maneja los hilos y por dónde van a ir los hilos las claves económicas. Y es lo que nos está pasando. Y además, ya digo, bueno, ya en Europa pues lo ves que todos los días parece que damos un espectáculo que precisamente no es lo más edificante ni muchísimo menos. Tiene una de las cosas también, y ahora que estamos con el tema energético, el 50% del carbón del mundo que se va a quemar el próximo año es China.
se va a producir en China. China, esto del el rollo este también que es muy interesante, ¿no? Vamos a salvar el planeta mientras los chinos siguen a lo suyo. Y sobre todo hay otro componente también muy importante y es la dependencia que tenemos los países occidentales de esos terceros países que en muchos casos están presididos o liderados por jeques corruptos o cuando no por tiranías que de la noche a la mañana, como bien comentaba, la geopolítica es como es, puede cambiar de bando y decir, oye, yo ya no te suministro a ti energía que he llegado a un acuerdo con los chinos. ¿Qué haces? Claro, porque tú ya no tienes capacidad para... Has destrozado por completo la soberanía energética que podrías tener para hacer frente a esta situación. O sea, es que Europa ahora mismo está como cada vez más en las manos de terceros países, ¿no? Sí, nosotros en los europeos tenemos unas grandes vulnerabilidades, efectivamente, entre otras cosas que somos tremendamente deficitarios en energía. Perdón, pero no solamente en energía, sino cada 2 años la Unión Europea saca un documento en el que pone aquellos, por ejemplo, minerales estratégicos que son absolutamente esenciales, lo mismo para mantener, no solo minerales, sino vamos a llamar sustancias estratégicas, ¿no? Entonces, o compuestos estratégicos. Y tenemos muchísimas carencias y en algunos casos, como tú me dices, alguien se puede aprovechar de ello, ¿no? Porque simplemente hasta al final se trata al que lo quiera vender, la ley de la oferta y la demanda, al que lo ofrezca más es al que se lo va a vender, ¿no? Pues pasa exactamente lo mismo. Mira, en el caso del carbón también hay mucha hipocresía, porque recordemos que Alemania está quemando carbón ahora mismo, está quemando carbón, porque como no quisieron implantar centrales nucleares, por problemas ideológicos también, básicamente, porque ahora mismo podemos decir y afirmar que si hay algo seguro es una central nuclear, precisamente por el peligro que tiene, porque lo más peligroso es a lo que se le trata de dar mayor seguridad. Pero y más en las centrales de última generación, como las que está instalando Francia en tantos países del mundo. Pero claro, allí, ¿sabes? También ha habido grandes movimientos en contra incluso de los molinillos, porque decían que mataban a los pájaros, que también pues destruían el paisaje, que perjudicaban el paisaje, con lo cual, ¿qué están haciendo? Quemar carbón. Y dices, claro, y resulta que decimos, bueno, vamos a ver, la Unión Europea, pero no nos acaban de decir que dentro de 10 años tenemos que estar descarbonizados, electrificados, no sé qué, pero ¿de qué vamos? Es decir, lo primero, bueno, el coste de los coches eléctricos, tú ya sabes cuál es. O sea, el cochecito más pequeño de cualquier marca te está costando 20 y tantos mil euros. ¿Cualquier persona se lo puede comprar? Pues no, evidentemente. Y las ayudas, tú sabes que te dan, al final resulta que casi tienes que pagar tú por las ayudas que te han dado, ¿no? Es que como todo es un chiste, pues te parece una broma lo que estamos haciendo. Sí, son políticas regresivas que afectan a los ciudadanos y luego, por el contrario, China no está haciendo eso. O sea, al revés. Claro. China ha conseguido también que, es verdad que el intervalo que utilizan ellos para medir la pobreza extrema no es la misma que la del Banco Mundial, pero por primera vez, ¿no? Salió celebrándolo hace unos meses, que se había terminado por fin la pobreza extrema prácticamente en China. Había bajado del 10%, algo histórico, ¿no? Que cumplía el objetivo que buscaban ellos. Sí, eso es otra cosa. Bueno, simplemente con eso te terminaba y digo, ¿hay alguien se pensaba que los gobiernos iban a prescindir de los impuestos que significan los hidrocarburos? O sea, evidentemente, el día que vayamos todos en coche eléctrico, si ahora nos parece que la electricidad está cara, esperemos a aquel momento. O sea, no sé, es lo mismo porque todo será impuesto porque hay que seguir manteniendo aquí la fábula en la que vivimos, ¿no? Pero sí, efectivamente, mira, China, pues una vez más, ellos, ya digo, tienen graves problemas energéticos, pero, te decía antes, están haciendo grandísimos esfuerzos por también liderar las energías renovables. Ellos son muy listos, dicen, si el mundo o estos occidentales van a ir a las energías renovables, es que te lo voy a vender yo. Si resulta que el 80% de la batería las fabrican ellos, las baterías eléctricas. Pero ¿dónde se fabrican casi todas las bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos? Aunque luego se monten en Europa, allí también. Sí, claro. Y luego están avanzadísimos en energía solar, tienen la mayor planta solar terrestre del mundo, la mayor planta solar marítima del mundo. Están haciendo unos esfuerzos verdaderamente espectaculares. O sea, podría dar un dato tras otro. Es claro, por lo mismo, dice, ellos son lo tienen muy claro. Dice, si ahora el mundo occidental va por ahí, vamos a liderarlo también. Dice, no nos vamos a quedar atrás. Y esa es la realidad. Entonces, claro, mientras nosotros estamos empezando a discutir a ver qué hacemos, con todo lo que lleva, vete de los parlamentos nacionales, vete a la comisión al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo a la comisión vuelve a bajar a los parlamentos. O sea, ellos ya lo han hecho hace 3 años, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y encima de lo que tú decías, al ritmo que hoy en día corren los tiempos, pues así nos está yendo un poquitito todo, ¿no? Es decir, que podríamos hablar de tantos y tantos temas de que yo creo que estamos bastante despistados. Yo entiendo que también que es muy difícil coordinar, ahora ya 27 países, antes 28, con el Reino Unido, es muy difícil coordinarnos porque, entre otras cosas, tenemos intereses diferentes, tenemos incluso historia diferente, nos separa también las lenguas, queramos o no, incluso mentalidades diferentes, y es muy difícil coordinarnos, pero como no lo hagamos, ya te digo, el camino que llevamos en la Unión Europea es realmente complicado.
Y luego también otro tema sobre China, estamos hablando mucho de China, pero es que yo creo que es el tema, ¿no? Y hay mucha gente que desconoce un poco lo que pasa, por eso está muy bien que cuentes todas estas cosas, porque es que la gente no se vende en los medios nacionales este tipo de noticias internacionales. El caso de Taiwán. Yo creo que Taiwán será como la madre de todas las batallas, ¿no? O sea, China poco a poco va viendo que esto, bueno, cada vez es más fácil, que Occidente está en plena retirada y además está muy débil. Y ellos siempre utilizan, sobre todo, esos, bueno, a ver, lo revistan de periódicos, pero son panfletos propagandísticos que tiene el gobierno chino, en los cuales pues lanzan noticias en inglés, como el Global Times, The People's Daily, por ejemplo, que utilizan una retórica muy belicista siempre contra Taiwán. Y la mayoría de editoriales, cuando se retiró Afganistán, apuntaban a Taiwán. Decían, es que cuando estalle la guerra, literalmente, cuando estalle la guerra, Estados Unidos os dejará tirados. O sea, se mofaban de Taiwán. Y mientras estamos haciendo esta entrevista, justo he leído, que no es la primera vez que pasa, esto tampoco para que la gente no crea que es la primera vez, que 9 aviones militares del Ejército Popular de Liberación, es decir, el ejército chino, han ingresado en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. ¿Cuándo crees, Pedro? Porque es verdad que los chinos no van a hacer eso como el fanfarrón, ¿no?, de Estados Unidos, que llega ahí con sus tropas y ponen las banderas y tal. Lo hacen de otra fórmula. Pero ¿cuándo crees tú que realmente van a intentar apoderarse de Taiwán? Mira, para la República Popular China, Taiwán es parte de su territorio. Olvídate. O sea, ellos simplemente, dentro de su nacionalismo irredentista, ellos consideran que al ser parte de su territorio lo tienen que recuperar. Y ya está. No hay más vuelta de hoja. Es más, se ha llegado a hablar, yo me acuerdo que estando allí, llegaban a hablar incluso que si era preciso, pues no aceptarían que Corea del Norte, Corea se unificara, que Corea del Norte se hiciera occidental, por así decirlo, pasar al bando estadounidense, con tal de ellos recuperar Taiwán en una especie de cambalache con Estados Unidos. Bueno, había muchas fórmulas. Mira, ¿cómo lo hacen? Ellos lo hacen pues como se hace la guerra hoy en día. Sin guerra ya estamos. Pero lo mismo que se hace en el ciberespacio de una manera muy particular, pues también se hace a través de instrumentos económicos. Entonces, por ejemplo, mira, hasta no hace muchos años, no más de 10, la mayoría de los países africanos, de los 54 países que hay en África, si nos olvidamos del Sáhara Occidental, estaban a favor de Taiwán. Fíjate lo que te acabo de decir. A día de hoy, solamente hay un país que siga al lado de Taiwán, que es Suazilandia. Pero esto es muy importante. Pero básicamente lo mismo en el resto del mundo. ¿Cómo lo han conseguido? A base de dinero. Claro, llega el gobierno chino, la China continental, y a base de inyectar dinero, que al final es como funciona el mundo, pues consiguen que abandone al otro aliado, que era Taiwán, que tiene menos dinero. Esa es la realidad. Y lo mismo la ha conseguido exactamente igual en América, ¿no? Entonces, Taiwán se ve cada vez con menos apoyos. Básicamente ya el apoyo que tiene es Estados Unidos. No tiene otro apoyo. Entonces, y además, es verdad que la China continental ha conseguido establecer buenas relaciones económicas con Taiwán, que esto es algo que no es muy conocido. Yo he estado en la costa china, que es donde tienen prácticamente toda su industria, y muchos de los dueños de las empresas son taiwaneses en la China continental. Y la fluidez de la línea aérea permanentemente entre la China continental y Taiwán es constante. Te quiero decir que pues lo mismo, pues a base de decir, oye, pero si al final somos todos hermanos, estamos en lo mismo, pero dice de capitalista, pero más capitalista que nosotros. Oye, de acuerdo, tenemos una otra filosofía, como dicen ellos, el socialismo moderno, que le llaman ellos, que no es democracia, y además presumen abiertamente de que no es democracia, pero dice, bueno, ¿y qué más da? Pues al final aquí se trata de la economía, vamos a dejarnos de historias. Entonces, es la manera que lo están haciendo. Y después de todo, claro, le dicen, pero si somos hermanos, hasta hace muy poco tiempo estábamos unidos, nos han separado estos occidentales, que son nuestro enemigo a batir, y si vamos a dominar el mundo. Y al final, tú acuérdate, Jano, que al final siempre las personas, los países, tienden a irse siempre con el ganador. Y ahora el ganador, o por lo menos apunta a ser China. Ya te digo, ojo, que tenemos que ser muy prudentes, que nos queda por ver la reacción de este mundo anglosajón, no solamente de Estados Unidos, que todavía tiene mucho pulmón financiero, que todavía tiene mucha capacidad militar. Entonces vamos a ver qué pasa, porque mucha capacidad para arrastrarnos a los demás países que somos después de todo, o sus acólitos o sus mariachis. Entonces, claro, veremos a ver qué pasa. Y eso es, por cierto, eso es lo que más miedo me da. Porque a lo largo de la historia se demuestra que los países que se ven decrecientes, que van reduciendo su capacidad en todos los órdenes, se convierten en peligrosísimos.
Y esto me preocupa enormemente. Pero bueno, te quiero decir que el tema de Taiwán, yo creo, la sensación que tengo es que simplemente es cuestión de tiempo. Y para China, y más una China con la fuerza que ha cogido ahora y con la que va a seguir cogiendo, previsiblemente va a seguir cogiendo, es absolutamente irrenunciable y buscará la manera de una forma o de otra, terminar de atraer a Taiwán hacia su seno. Hablabas de China, que contabas, ¿no? A nivel económico, oye, más capitalista que nosotros, cualquiera que sea de un paseo por Guangzhou, Shenzhen, bueno, es el capitalismo más salvaje, lo que decíamos, ¿no? Tiene lo peor de los dos mundos, del mundo capitalista y del mundo comunista, que es el hipercontrol absoluto, ese modelo de hipervigilancia sobre la población, que es precisamente lo que estamos copiando los países occidentales. Compartías un artículo en tu cuenta de Twitter que decía así: WhatsApp accederá a los últimos 5 mensajes de un chat para verificar denuncias. Y te preguntabas con buen criterio, pero no nos decían que los mensajes estaban cifrados a 256 bits y que ni ellos mismos los podían descifrar. Es decir, cada vez el control es mayor sobre el ciudadano. En eso sí que estamos copiando a China, que es precisamente lo que jamás deberíamos hacer, ¿no? Sí, el control, efectivamente, como bien dices, ellos tienen muchas cámaras de vigilancia en las calles, toma, y nosotros, en Estados Unidos, en Moscú, en Londres, y cada vez más, si estamos totalmente hipervigilados. Y para qué vamos a hablar ya de los satélites, que ellos, que por cierto, que también avanzadísimos en ese campo, los chinos ya han superado, ya tienen más satélites en órbita que el sistema GPS estadounidense para su sistema de posicionamiento global. Es decir, que es que de cualquier tema del que habláramos, dices, madre mía, pero claro, yo entiendo que los americanos les tienen que temblar las agarrillas. Y no es para menos. Pero sí, mira, ¿qué sucede? Que ellos lo mismo tienen un sistema, primero, muy rígido de control, porque recordemos que políticamente no se han abierto y no se van a abrir. Es más, ahora mismo el nuevo modelo de educación en China es que lo primero es amar al Partido Comunista Chino, lo primero de todo. Es decir, que esa es la prioridad, ¿no? Entonces, claro que por supuesto no se van a abrir en absoluto y obviamente tienen que controlar el país. Piensa que también no solamente existe la etnia Han, existe una 50 de etnias y algunas pues tan significativas como pueden ser los tibetanos o como pueden ser los uigures, ¿no? En el Turquestán oriental, en el Xinjiang, ¿no? Y además también hay variedad de lenguas, que es verdad que básicamente pues es el chino mandarín, que es lo que habla la etnia Han, pero incluso también hay distintas versiones o dialectos, por así decirlo. Y saben que ellos no pueden abrir la mano, entre otras cosas, porque saben que inmediatamente Estados Unidos, no tengamos tampoco ninguna duda, inmediatamente fomentaría cualquier tipo de rebelión o cualquier tipo de discordia o que siempre hay, en cualquier país, por perfecto que sea, siempre existe alguien que está descontento con el sistema y, por supuesto, es que vamos a pensar, ahora somos tan inocentes que lo de Hong Kong es espontáneo. Pues evidentemente no, porque siempre hay un problema que existe, que es latente, que subyace, como no, es un problema real, pero, por supuesto, siempre hay gente también interesada en fomentarlo, que, por cierto, lo hace India con los tibetanos, porque recordemos que en India había más de 200.000 tibetanos, incluido el Dalai Lama. También India acusa a China de fomentar el nacionalismo, por ejemplo, la zona de Assam, encima de Bangladesh. Sí, de vez en cuando tienen ciertos rifirrafes. Claro, tienen rifirrafes fronterizos. Entre otras cosas, con Cachemira, porque Cachemira no solo está en Pakistán e India, también está China, ¿no? En fin, te quiero decir que ellos saben que tampoco pueden abrir la mano porque aquello se les escaparía, ¿no? Y por supuesto que hay una vigilancia total, pero incluso dentro de las propias casas. Es decir, esta gente no se corta el mismo. Sabes que en las clases también está lleno de cámaras para vigilar hasta si el niño se duerme o está entretenido o está atendiendo a la profesora, ¿no? Esa es lo que... Pero es verdad que ese modelo también se está expandiendo por el resto del mundo. El caso concreto de WhatsApp. Mira, lo primero es que nos decían el sistema de cifrado de 256 bits, por cierto, de lo que es el mensaje mientras está volando, por así decirlo. Pero claro, lo que está en tu terminal y en el terminal que llega, recordemos que eso, quien tiene los medios, la voluntad y la capacidad, puede entrar perfectamente y conocer tu mensaje. Eso de entrada. Y hay algunos programas que son muy caros, muy sofisticados, pero que existen. Y luego, los mensajes de voz no te decían que eran cifrados. Cosa que ahora, ¿sabes? Que ahora mismo casi también se ha puesto de moda. Otro tema que a mí cada vez que me llega me pongo a temblar porque hay algunos que son unas parrafadas de media hora, ¿no? Y luego, claro, si le quiero contestar por escrito, pues ya me pierdo yo 2 horas contestando. Entonces, te quiero decir que es casi la nueva manera de hablarnos por teléfono. Entonces, claro que sí, pero mira, hay que pensar una cosa. O sea, es que hay que ser inocente para entender que los más probablemente, que no sabemos la cifra exacta, de 100.000 empleados que tiene la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que recordemos, solo se dedica al espionaje electrónico, solo.
No pensemos que estas personas, tanto empleados contratados y subcontratados, que ahí es una cosa muy habitual, esta subcontratación, incluso en el mundo de la inteligencia, no pensemos que van todos los días a sus despachos a jugar al parchís o a las cartas o al mus. Van a espiarnos y obviamente, claro, y cuando Facebook te dice, no, yo jamás daría datos, o te lo dice Google, yo jamás daría datos. Por favor, si todas estas están relacionadas con los servicios de inteligencia, porque decimos de China, es que las empresas, las BATs, que son la réplica de las GAFAM estadounidenses, chinas, están relacionadas con el Partido Comunista Chino y los servicios de inteligencia. Toma, y las de Estados Unidos que han estado siempre. Pero si es que no nos acordamos ya de los escándalos con AT&T, por ejemplo, o con Verizon. Hombre, es que es lo mismo. Tú dices que poca memoria tenemos o que poca memoria quieren que tengamos, que a lo mejor es otra cuestión. Bien por ahí. Sí. Pues bueno, en fin, vamos a... Uy, Pedro, ¿podrías contar alguna anécdota que cuando estuviste en China sí que te llamase la atención para acabar el coloquio, entrevista que hemos tenido? Pues mira... ¿O qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de ellos? Pues, ¿Qué aprendiste de los chinos cuando estuviste? Pero tú estuviste, has dicho, en 2006, hace 15 años. Tuve la suerte de recorrerme prácticamente todo el país. Hombre, ellos también trataban de mostrarte, como es lógico, claro, lo mejor. Pues, como anécdota personal, que no me gusta contar estas cosas, pero verdad, tuve la suerte de salir como el alumno número 1, ¿no?, del curso. Es verdad que yo tuve trucos de español, y ahora que si quieres te cuento alguno. Pues sabes que nosotros somos muy especiales. Somos la picaresca española, si no la quitas, nos quitas a España, nos quita la esencia, la claro. La gracia nuestra, claro. Es que no la tiene. O sea, mira, por ejemplo, los chinos, oye, lo siento por ellos, pero ellos nacieron sin el gen de la gracia, por ejemplo, para el baile que pueden tener los caribeños, es verdad. Sí, cierto. Tú les ves bailar, ese gen no se lo dieron, no tuvieron esa suerte, ¿no? Pero mira, ¿qué hice yo? Aparte, de verdad, yo también me lo trabajé, las cosas como son, pero claro, yo de entrada fui cargado de regalos de aquí, de abanicos, de castañuelas, de las cosas típicas de aquí. Y allí había muchas mujeres, de todos los empleos, oficiales, suboficiales, tropa, y a todas las regalé, con lo cual yo tenía ganadas a todas las mujeres. Y luego, por si fuera poco, a una teniente coronel con la que hice por relativa amistad, china, pues la enseñé a bailar pasodobles. Entonces, había un día que teníamos que, lo típico en estos cursos, cada uno de cada país, pues teníamos que mostrar un poco el país, pues eso, yo mostré pues, lo buenos que éramos en deportes, en Fórmula 1, no sé cuánto, el país maravilloso que tenemos, todas estas cosas. Y entonces, luego se me ocurrió, digo, ya que le he enseñado a bailar pasodobles, voy a salir a bailar un pasodoble de Manolo Escobar. Pues imagínate, bueno, la gente tirada por el suelo, aplaudiendo, bueno, los chinos locos totales. Entonces cuando se reunió la junta para decidir eso, que ellos no le llaman, porque sabes que allí hay mucho cuidado con esto de dar medallas, allí no se dan medallas como los americanos que van cargados hasta por la espalda, prácticamente no tienen ningún, tú verás a ningún oficial chino con muchas medallas, o casi con ninguna, aunque ha hecho cosas destacadas por aquello de vivir en ese mundo comunista en el que todos deben ser iguales. Entonces ellos no te llaman número 1, te llaman como alumno destacado, alguna fórmula así, un poco más eufemística. Entonces me contaba el general que mandaba la escuela esta, que era un centro de estudios estratégicos del ejército chino, dentro de su Universidad de la Defensa, y me dijo, cuando nos reunimos la junta, dice, bueno, es que tuviste a todas las mujeres a tu favor. Dice, es que si no te nombramos a ti, creo que no salimos de la sala vivos, ¿no? Entonces ya te digo, pues parte, pues pero como somos los españoles, claro, es que somos así. Es nuestra esencia. Somos así, entonces ya te digo, pues bueno. Entonces, pero luego aparte de eso, pues mira, son bastante racistas, hay que decirlo, especialmente con los negros, te lo digo de verdad, lo que yo viví. En algunos casos son bastante despóticos, incluso con ellos mismos, son muy duros de carácter. Luego, había un exceso de proteccionismo con los hijos, porque como solamente había un hijo, me llamaba la atención. Me acuerdo la primera vez que lo vi, que me llamó mucho la atención y pregunté, luego ya lo entendí. Claro, en los rascacielos, que en el piso 50 o en el piso 20 hubiera rejas, yo no lo entendía. Decía, hombre, vamos a ver, en España ponemos rejas en los chalés, en la planta baja, para que no te entren a robar. Pero en el piso 12, ¿para qué ponéis rejas? Dice, para que los niños no se queden por la ventana. Entonces, había un exceso de proteccionismo, de verdad, porque piensa que ellos, para una familia, su hijo, que encima sabes que allí prefieren al hijo que a la hija, y por eso las hijas son las que mandan. Las que mandan, lamentablemente, porque es verdad, las meten en orfanatos, y verás que aquí cuando hay niñas, o sea, chinos adoptados son básicamente niñas. Sí, mujeres. Es muy difícil que encuentres, hay alguno, pero es difícil que encuentres a un niño. Porque el niño para ellos es su futuro, es lo que les va a garantizar por su pensión, en cierto modo, ¿no? El futuro de la vejez.
Y ya te digo, pues muchísimas cosas, es verdad, pero luego, claro, me llamaba mucho la atención algo que nosotros no podemos entender, que en muchas tiendas veías que tenían su pequeña cocina y su fregadero, y que dentro tenían a lo mejor un camastro, porque viven dentro de la tienda. Es decir, esa vocación de trabajar, que probablemente la tuvimos aquí cuando nuestros padres o nuestros abuelos levantaron el país, pues mi padre estuvo trabajando 66 años, pues 14 horas diarias, los sábados ya al final trabajaba por las mañanas y ya luego dejó de trabajar los sábados, pero trabajando como un animal, como trabaja ahora mismo pues los chinos, ¿no? Entonces, claro, pues esa vocación de trabajo me llamaba también mucho la atención. Casi, es que ellos viven para trabajar, claramente, viven para trabajar, viven para la familia, pero viven también para progresar económicamente. En fin, cosas que te llaman mucho la atención, ¿no? Y luego también, todavía en estas grandes ciudades que tú has citado, unos contrastes todavía muy importantes, ¿eh? Unos contrastes muy importantes, que por más que presuman que es verdad que en 20, 25 años a 600 millones de personas de la pobreza más extrema, pero es cierto que todavía hay mucha desigualdad porque les han llevado de manera tan rápida. Piensa que solamente en lo que es en la costa se estima que viven 1.000 millones de chinos, que se dice pronto. 1.000 millones de chinos, porque ahí está todo el desarrollo. Y de hecho, sabes que Xi Jinping lleva amenazando con que hay que volver a repoblar el campo. Porque claro, si el campo está despoblado, ellos no pueden producir, que de por sí tienen apenas el 7 o el 8% de las tierras cultivables del mundo, con el 22% de la población mundial. Le pasa igual, son tremendamente deficitarios desde el punto de vista hídrico, pero si encima el campo se despuebla y encima cuando la gente va a la ciudad está más que demostrado que el consumo se multiplica por mucho de todo. E incluso, fíjate, se multiplica ya no solamente de alimentos, que también la gente ya no solamente quiere comer arroz y un puñado de vegetales, sino también quiere comer carne, quiere comer pescado, pero incluso de agua. El agua se dispara el consumo. No te voy a decir que a partir de que vayan a vivir a una ciudad se vayan a duchar como nosotros los españoles, al menos una vez al día, pero bueno, como los británicos, una vez a la semana, ¿no? Pero te quiero decir, pero que se magnifica ese consumo de agua, a lo mejor en su pueblo a lo mejor se duchaban el día que se casaban exclusivamente, ¿no? Entonces te quiero decir, Jano, que sí que hay todavía muchos contrastes, pero claro, es que están avanzando a tal. Claro, es que te llamaba la atención que prácticamente de la noche a la mañana, ¿cómo construir una carretera? Por cierto, había muchísimos accidentes de tráfico por varios motivos, porque habían pasado de la bicicleta a coches potentes. Otra cosa, estaban prohibidos los coches diésel, algo que me llamó mucho la atención. Solamente le permitían el diésel para los vehículos pesados. Y ahora, aquí no decían, no, si lo bueno es el diésel, lo que contamina y lo malo es lo que mata es la gasolina. Bueno, pues ahora resulta que nos han dicho aquí todo lo contrario, resulta que lo que tienen razón a los chinos. Pero aparte de eso, pues, te llamaba la atención, o en algunos casos un lujo súper ostentoso. Yo he estado en Pekín, por ejemplo, en fincas, en urbanizaciones privadas, rodeadas de seguridad privada, que te costaba el alquiler de una casa, no especialmente de las más ostentosas, que podía costar en aquel momento pues, 4 o 5 mil dólares, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible en un país comunista, ¿no? Y que haya todavía esas diferencias sociales. Mira, otra cosa que yo aprendí y que luego lo he visto que lo han aplicado durante estos años, es que ellos me decían que en algún momento tenían que autofrenar su crecimiento para intentar que las disparidades sociales no fueran tan grandes. Es decir, frenarse para intentar que la parte de abajo cogiera un poco la parte de arriba, ¿no? Es decir, crear una clase media, porque tú sabes que al final es la clase media lo que es, sí. A un país es la clase media totalmente. Si ahora mismo hay muchos países, que no vamos a citar, pero tú conoces, en algunos en América, que si hay esos problemas, que aunque teóricamente siendo democracias, es porque hay mucho clasismo, muchísimas diferencias sociales, mucha injusticia social, y China está intentando que eso no suceda. Evidentemente, en un país de 1.400 millones de personas, de todo, ¿no? Pero que te digo que están intentando que esa diferencia social, que no se vayan los ricos tan súper ricos, y de hecho tú sabes que, por ejemplo, a los políticos hay leyes específicas para que no ostenten el lujo. Y allí ha habido hasta fusilamientos de altos cargos, precisamente porque ellos habían empezado pues eso, a ir en Ferraris, por decir algo, ¿no? Y ojo, ya te digo que... Pero sí, en cualquier caso, es un pueblo muy particular, que eso, con muchas ganas de salir adelante, que ellos se consideran el centro del mundo. Tú sabes que China es lo que significa, ¿no? El país del centro. Sí. Y de hecho tú ves sus mapas y China está en el centro y, por cierto, España estamos cayéndonos por una esquinita, ¿no? Claro, entonces ellos se consideran que efectivamente, además, que algo que les corresponde por revanchismo histórico. Ellos creen que han sido maltratados por Occidente, Occidente ha abusado de ellos, recordemos las guerras del opio, han sido invadidos, incluso por Japón. Y ese revanchismo existe en ese sentido de decir, oye, nosotros lo haremos de otra manera, vamos a dominar el mundo,
no como lo han hecho estos occidentales, pero tenemos que conseguir ese gran objetivo. Y desde luego, con su capacidad de trabajo, con su ambición, con la moral que comentábamos antes, oye, son desde luego a tener muy en cuenta. Pues si te parece, Pedro, porque me encanta hablar de China, y además tú que has estado ahí, has tenido esa experiencia, te voy a citar próximamente, en un futuro, te dejo descansar porque vas súper liado y te agradezco mucho que hayas sacado un hueco para empezar la temporada. Para los amigos siempre tengo un hueco, Jano. No, de verdad, me apetecía mucho empezar la temporada contigo y hablaremos porque China también tiene sus problemas. Por ejemplo, el hijo único, la ley del hijo único ahora tiene un problema en la población, pero también hay datos que la gente desconoce, como el tema que comentabas del racismo. Yo tengo un amigo que vive en Guangzhou actualmente y me va enviando fotos, y con el COVID, por ejemplo, lo que me enviaba era muchos carteles que en chino decían debido a la pandemia extranjera, y como él, cuando intentaba subir al ascensor, los chinos salían porque no querían subirse con él. O sea, y también como esos occidentales que habían ido a aprovecharse de los chinos con grandes sueldos en las empresas, están siendo reemplazados por esos chinos que ya han estudiado en el extranjero y ya no, nos quieren fuera, ¿no? Es muy curioso lo de China. Entonces, si te parece, te emplazo en el futuro para hablar largo y tendido de esto. Piensa, sí. Tú lo que me estás hablando, por ejemplo, en este último caso, es el plan de los 1000 talentos, de recuperar a aquellos que se han ido a formar y a trabajar al extranjero y que han resultado que funcionan. Es que podríamos hablar de tantísimas cosas. Y luego es verdad que es un pueblo diferente, que es que no coincide para nada con nuestra mentalidad en absoluto, ¿no? Y que nos cuesta, mira, yo siempre pongo el caso, cuando yo ya le pregunté allí eso, qué significaba el Tao, dice, mira, simplemente con que me lo pregunte no te lo voy a explicar porque no lo vas a entender, ¿no? Yo pienso que ellos, cada palabra suya tiene al menos 5 entonaciones y que significan cosas completamente diferentes. Y el lenguaje también te da una estructura mental. Claro. Es decir, cosas que es que de verdad son muy duros de negociar con ellos, tremendamente duros negociar con ellos. Son, ya tengo unos grandes negociantes. Y sí, ya te digo que lo que te decía, hay que tenerles muy en cuenta. Hay que tenerles muy en cuenta en todos los órdenes, porque además están penetrando con mucha fuerza, creando lobbies muy potentes, incluso dentro de Europa, con países a los que prácticamente se han ganado, como es el caso de Hungría, y te podría dar muchísimos datos. En fin, que sí que podríamos estar hablando durante muchas horas de este tema, Jano. Pues en un futuro te volveré a citar, Pedro, para hablar largo y tendido de China, solo un especial sobre China, porque es muy interesante y sobre todo hay que conocerlo, porque desgraciadamente este tipo de cosas que tú sí que cuentas en Twitter, subes artículos, pues bueno, también con Iker lo comentas muchas veces, pero la gente no se entera. O sea, eres la única vía, de verdad, te lo digo, para poder acceder a toda esa información. Yo aprendo mucho de las cosas que dices y me intento informar a través de tus artículos, porque es que si no, no habría manera. Así que de verdad, muchas gracias por el trabajo que haces y también muchas gracias por haber sacado un ratito para estar con nosotros y empezar esta temporada. Pues una vez más, Jano, el agradecido soy yo. Te deseo lo mejor en esta nueva temporada. No tengo duda de que va a ser otro exitazo total. Cuando saques el libro, pues me encantará leerlo, me encantará comentarlo, difundírtelo. Lo comentaremos. Seguro que va a ser también otra pasada total, como que ya sucedió con el anterior. Y que además yo te citaba mucho tu libro. Sí, el dominio mental. Y ya te digo, estoy convencido de que tienes delante de ti un futuro tremendamente prometedor, va a ser exitoso porque eres un hombre brillante en todos los aspectos. Pedro, me vas a ruborizar. No, es verdad. Es que no me gustan los halagos. Tienes más características, tienes una voz radiofónica maravillosa, que no todo el mundo tiene, ni mucho menos, tienes imagen, tienes conocimientos, tienes carisma, en fin. Oye, que vas a triunfar, ya te digo. Solamente te pido, por favor, que cuando seas muy famoso te acuerdes de Pedro Baños, que alguna vez intentó colaborar contigo humildemente y modestamente y que le encantará seguir colaborando contigo y que cuentes con él. Por Dios, eso dalo por descontado. Si es que llega ese supuesto. Llegará. Dalo por descontado, que eso siempre voy a contar contigo. Hay mucha gente que está pendiente de ti para proponerte cosas muy interesantes, ya lo verás. Bueno, ya veremos. No me presto eso. Y es que a mí, ¿sabes? Esto, un día lo hablamos en persona, un día vamos a comer y hablamos largo y tendido de esto. Muy bien. Bueno, de verdad, muchísimas gracias y un honor empezar esta temporada contigo. Pedro, cuídate mucho. Encantado, un abrazo muy grande, Jano, gracias. Pues esto fue lo que nos contó nuestro querido Pedro Baños y bueno, ya saben, esto es lo que estamos viviendo en Occidente. También quiero recordarles que tienen a su disposición, tanto los miembros del canal de YouTube como suscriptores de iVoox y los patronos, un teléfono móvil para que dejen sus preguntas. De nuevo está habilitado durante estos meses, lamento no haber podido responder preguntas y estaba completamente, de hecho el teléfono móvil lo tenía apagado. Ahora ya de nuevo está en activo, así que pueden a ese número de teléfono que ustedes tienen en la pestaña de comunidad en el caso de YouTube, en la pestaña de comunidad en el caso de iVoox y en patronos, el primer post que tiene a su disposición ese teléfono móvil para que ustedes
envíen sus preguntas. Yo vuelvo a insistir y lo vuelvo a intentar, ya sé que luego ustedes harán con buen criterio lo que les dé la gana, pero si pueden enviar la pregunta a través de nota de voz, mejor. Si no, pues no pasa nada, la escriben y yo la leo, pero así en la próxima entrega pues ya podemos responder algunas preguntas. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.